Amigas, amigos, compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo programa en nuestro canal YouTube América Libre de Todo Un Poco. Y como siempre digo, al empezar o terminar, si ustedes no se han suscrito a este canal, por favor suscríbanse porque eso nos ayuda mucho a difundir estos contenidos, ya que la inteligencia artificial que hay detrás de estos canales YouTube piensa que hay más interés, si hay más interacción, manitos para arriba, pero sobre todo número de suscriptores. Hoy día estamos aquí con nuestro amigo el profesor Juan Carlos Gómez Leighton, y en esta ocasión vamos a hablar de un libro del cual él es editor, compilador. Así es. ¿De qué sirvió la revuelta? A 6 años que estamos del levantamiento social, el estallido, dicen otros. ¿De qué sirvió? Y entonces vamos a hablar un poco de esto. Yo también tengo algún escrito ahí en ese libro, pero hay muchas más personas, diferentes miradas. Y yo empezaría por preguntarle a Juan Carlos por qué decidió hacer, imprimir, editar este libro y cuáles son las miradas distintas que hay dentro de él. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, a todas y todes. Feliz de volver a estar nuevamente conversando con Patricio Guzmán y bajo la dirección de Willy en este canal de América Libre de Todo Un Poco, para conversar de este libro, un libro colectivo, un libro que está armado a partir de una serie de personas que provienen del mundo académico, como un grupo también de trabajadores, donde el propio Patricio Guzmán y su gente del colectivo de trabajadores internacionales, o algo así, si me acuerdo, tú me corrijas, participaron también escribiendo una respuesta o un intento de respuesta o respuesta directamente a esta pregunta inquisidora, a esta pregunta provocadora, a una pregunta incómoda, que era: ¿de qué sirvió la revuelta de octubre del 2019 para el movimiento popular chileno a 6 años de acontecido aquel acontecimiento que a todos nosotros nos produjo una serie de motivaciones, de intereses, etcétera? Entonces, es como importante preguntarse sobre los efectos, sobre las consecuencias, sobre los logros, sobre lo alcanzado por esa manifestación multitudinaria de gente, de millones de chilenos y chilenas que salieron al espacio público, a las calles de las principales ciudades del país, y desde Arica hasta Punta Arenas hubo siempre manifestaciones que reunieron mucha gente, y se calcula que en un momento determinado 3 millones de personas salieron a la calle y manifestaron una serie de demandas, exigencias, rabias, molestias, etcétera, en contra, no solo en contra del Estado, no solo en contra de la situación que se vivía en el país en aquel momento, en contra del mercado, en contra del sistema político, en contra de los actores políticos principales, es decir, los partidos y otras situaciones. Fue un momento de convergencia de numerosas reclamos, de numerosas rabias, de numerosos enojos, muy diversos y heterogéneos, que se manifestaron durante esa coyuntura crítica que yo planteo, que va desde el 14, 18 de octubre en adelante hasta el momento en que comienza un encierro contrainsurgente, pero al mismo tiempo de salubridad pública, que es el encierro en relación a la pandemia de COVID-19 que se inicia el 16 de
marzo del 2020. Ahí comienza otra situación. La coyuntura crítica, el momento del alzamiento, el momento en que las calles se vieron llenas de gente, tiene que ver entre el día 18 y el día 16 de marzo de ese momento. Por lo tanto, motivado por esas distintas lecturas que se han hecho de este acontecimiento, que va desde el momento en que algunos lo llaman estallido, otros lo llaman revuelta, insurgencia, etcétera. Entonces, yo traté de convocar a través del CIPSAL, el Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, busqué convocar una serie de intelectuales y organizaciones políticas y sociales. Yo convoqué, les mandé invitación a diversas personas y a diversas organizaciones para que desde su organización y desde su perspectiva analítica, ¿cierto?, pudieran respondernos esta pregunta. Y tenía como objetivo eso, de reunir distintas visiones, distintas perspectivas, con distintas entradas teóricas, analíticas, de distintas maneras de enfrentar el acontecimiento 6 años después. Y fueron muy pocos, y quiero decirlo claramente, que fueron muy pocas, por ejemplo, las organizaciones sociales y políticas que respondieron. Una de ellas fue la de nuestro amigo editor de El Huerquén Rojo y que nos hace en este momento de entrevistador, Patricio Guzmán y su colectivo. Y ellos respondieron. ¿Por qué crees que no respondió la gente a la que tú te dirigiste? Bueno, algunos respondieron, por eso hay libro, pero la mayoría parece que no. Perdón, no te escuché bien. Ahí, dijo. ¿Por qué crees tú que hay tanta gente que no respondió a tu invitación? Mira, yo creo que tiene que ver con la pregunta, tiene que ver con la incomodidad de tratar de precisar eso de que tiene que ver con de qué sirvió, para qué sirvió, cuál fue el aporte, cuál fue lo logrado, en qué estamos. Yo creo que mucha gente tal vez no percibió que esa pregunta fuera necesaria ser respondida. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que muchos, cuando hablan del estallido o se refieren a la revuelta o a la rebelión, como tú quieras llamarlo, porque eso también va a depender de la perspectiva analítica que tú asumas, más bien es más fácil, es más pertinente como recrear el acontecimiento, hablar de la fuerza que tuvo el acontecimiento, de quiénes fueron los actores sociales y políticos del acontecimiento, más que referirse de qué pasó o cómo respondió el movimiento popular, etcétera. Por un hecho fundamentalmente que hay que referirse necesariamente al momento en que uno responde para qué sirvió el hecho de que este movimiento, este accionar colectivo, fue derrotado. Sufrió una derrota política. Sufrió una derrota en términos de que todas las planteos, las demandas, todas, comillas, las exigencias que se levantaron en un momento determinado, no concluyeron en nada. Es decir, no tuvieron respuesta ni de la clase política dirigente, ni de la sociedad en general, que se vio reflejada esa derrota en el hecho más significativo que tiene que ver con el 4 de septiembre del año 2022, cuando una posible demanda de que esos grupos se levantaron durante la coyuntura crítica, durante el episodio mismo del acontecimiento, del levantamiento que fue: queremos una nueva constitución política. Y cuando se formuló una nueva constitución política, por diversas razones, que eso
merece otro análisis, otra investigación, otra pregunta, ¿por qué se rechazó la Constitución elaborada por la Convención Constitucional tan fuertemente, de ser derrotada con un 62% de la gente que participó en aquel momento? Entonces yo creo que muchos se sintieron incómodos, porque ya no era hablar yo diría, de lo heroico que fue la gesta. Ya no era necesario referirse a lo hermoso que fue la jornada o de las distintas acciones realizadas, de los miles de conversaciones en los cabildos abiertos que se constituyeron, los diversos cabildos barriales, comunitarios, territoriales, etcétera. Ya no podía hablarse eso como algo, mire qué hermoso. Claro que fue hermoso, pero eso no tuvo, y tú, Patricio, lo sabes bien, no tuvo éxito en términos de modificar y cambiar las cosas en este país. Entonces, yo tengo la impresión de que mucha gente se restó porque es más fácil describir el acontecimiento, el referirse a sus distintos momentos, que responder esa pregunta política, porque también te interpela a las distintas organizaciones, como también a los diversos intelectuales, a responder ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió? Entonces, en ese sentido, yo tengo que el grupo de personas que respondieron, porque todos de una u otra manera dieron una respuesta, se atrevieron y fueron realmente valientes, por decirlo de alguna forma, a decir lo que pensaban con respecto a eso. Y creo que eso es muy valioso. Es muy valioso porque de una u otra manera los textos que entregaron, o sea, el texto que entrega Luis Corvalán Márquez, también es una respuesta a una descripción histórica, analítica del proceso, de las virtudes que tuvo el proceso, como también las falencias que tuvo. Luego, el trabajo que elabora Jimena Heque con respecto al papel del feminismo también es importante, pero también queda corto porque no enfrenta la pregunta de qué le sirvió, por ejemplo, al movimiento feminista la revuelta, ¿no? Uno podría responderla desde esa perspectiva diciendo, bueno, las mujeres, como también lo dice Jimena Heque, se la jugaron por el gobierno de Boric, ¿no? Y ustedes, como el colectivo, al plantear una descripción detallada, clara de lo que era el oasis y de cómo eso fue explotado dentro, y de las consecuencias y las contradicciones, como también las insuficiencias que tuvo y las falencias, al decir que no tuvo conducción, que etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas también es una respuesta. Y así sucesivamente los trabajos que entregó Leonardo Pérez con respecto a una mirada bastante desde la psicología social, conjuntamente con el trabajo de Elisa Neumann y de Vanessa, creo. Vanessa, no es Vanessa. Déjame decirte que hay una sí. Vanessa X también entregan sobre cómo hay una vinculación entre lo que es la memoria de un momento y la memoria de otro momento, y articulado frente a esta gran pregunta que se hizo en ese tiempo. Que Chile despertó? Y la pregunta es, como yo lo decía el otro día cuando hicimos la primera presentación, ¿qué Chile despertó? Pero parece ser que no solamente despertó despertó ese Chile descontento, ese Chile enojado, ese Chile molesto, ese Chile que quiere transformaciones, sino que también despertaron otros chilenos, otras chilenas, otros chiles que también tuvieron algo que decir en esa coyuntura larga, ¿no? Y luego, ¿cierto?, cómo
en lo que expresa nuestro amigo Miguel Ávila en un trabajo que es muy interesante de cómo este neoliberalismo actuante de este país se blinda a través de una serie de mecanismos e instrumentos que conforman un Estado policial y blindado para protegerse de cualquier otro intento de levantamiento popular como el experimentado. Entonces yo tengo la impresión de que estos 7 u 8 textos que se escribieron y buscaron responder están dando cuenta de problemáticas reales y efectivas que tiene la sociedad chilena y que tiene a su vez el movimiento popular, que se transforman en limitaciones, en obstáculos que habrá que vencer, que habrá que destruir para poder lograr aquello que se buscó en octubre, que era la transformación. Ese eslogan que yo creo que sigue siendo vigente hasta el día de hoy para esos grupos que se movilizaron, que era cierto que el neoliberalismo nació en Chile y debe morir en Chile, ¿no? Pero eso no se ha logrado todavía. Y aquí viene lo que yo planteo en mi artículo, en mi trabajo. Yo planteo que hay un hecho que es fundamental. Esta es una sociedad neoliberal que es una sociedad que se levanta en contra de esa gran movilización, de ese gran conjunto de personas que quisieron transformar y hacen que hoy día estemos a puertas, estemos entrando tal vez a esta tendencia mundial y regional de irse no por la ruptura, no por la izquierda, sino irse por la sociedad de la derecha y buscar conservar y hacer aún más autoritario, más inclemente el neoliberalismo. Y esa es la reacción que yo denomino, ¿cierto? La reacción de los ciudadanos neoliberales, que son los que de una u otra manera ganan en el 4 de septiembre, frenando lo que ellos consideraban que los amenazaba y que los ponía en riesgo. Y después, ¿cierto?, tampoco quisieron retroceder drásticamente hacia otro momento más reaccionario todavía, como era la constitución política que ofrecieron los republicanos, ¿cierto? Y también la rechazan y quedamos, como yo digo en la presentación, quedamos justamente casi en el mismo punto de partida que teníamos antes del 18 de octubre del 2019, dando en un... Mira, déjame decir algo a mí. Sí, ahora usted que... No, por supuesto. Sí, se nos acaba el tiempo, por eso yo voy a ser bien breve. A ver, aquí por supuesto hay muchos aspectos. Y lo primero, mi recomendación es comprar y leer el libro, porque se ha hecho un esfuerzo aquí y mientras más gente lo compre, más se aliviana el esfuerzo de la gente que tuvo que conseguirse el dinero y tal. Así que después nos vas a decir dónde comprarlo y cuánto va a costar. Pero entrando un poquito así someramente a los contenidos, yo lo que veo en primer lugar es lo siguiente. Porque hay gente que dice no sirvió para nada. Fue un tremendo movimiento social cuando las élites dominantes de Chile estaban convencidas de que Chile era el oasis, como dijo el difunto finado Piñera, que todo estaba tranquilo y toda la gente contenta. Y de repente quedó claro que la gente no estaba tan contenta, o por lo menos un número importante, significativo, sobre todo jóvenes, no estaban para nada contentos. Y eso tiene que ver, yo creo, además con otra cosa que me parece importante. El grueso de la población del Chile de hoy, no los viejos como nosotros, los añosos como nosotros, no conocieron por supuesto el gobierno de Salvador Allende y no conocieron la dictadura, son posteriores. Se notó eso en las movilizaciones, cuando los amenazaron con sacar el ejército a las calles y los sacaron, y
estos cientos de miles de jóvenes movilizados no tenían miedo porque no conocieron la brutalidad de la época de la dictadura y se subían a los carros militares, discutían con los militares. Entonces, primero hay una experiencia muy interesante que hizo una nueva generación y la gente tiene que aprender por su propia movilización, su propia experiencia, su propia discusión. Pero después hay otro aspecto que yo creo que destaqué por ahí en mi escrito. Este movimiento, que duró varios meses además, no es normal eso, en ninguna sociedad, porque ninguna sociedad puede vivir movilizada permanentemente. Este movimiento fue derrotado, pero no fue aplastado, y esa es una pequeña diferencia semántica, pero no, es más serio que eso. O sea, todo nuestro movimiento de la Unidad Popular, del gobierno de Salvador Allende, eso fue aplastado brutalmente y hasta hoy vivimos las consecuencias de eso, especialmente en nuestra generación y en los más viejos ya se murieron. Pero este movimiento en realidad fue derrotado, yo creo, por una combinación de dos elementos. Primero, el pacto para institucionalizarlo mediante esta extraña convención constitucional para modificar la constitución, pero que no era asamblea constituyente, no se podía meter en todos los temas. Bueno, eso es una cuestión. Y ahí hubo un pacto desde el Frente Amplio, firmado por Boric hasta la UDI, los que durante décadas habían dicho que la constitución era inamovible. Y el otro aspecto es el que tú ya citaste. La gente dejó de movilizarse, no cuando les dispararon más balas a los ojos, no cuando los apalearon más, sino cuando llegó la pandemia. Y la pandemia empezó a dejar un reguero de muertos, entonces la gente tuvo miedo y ahí aceptó encerrarse y lógicamente toda movilización social se murió en ese momento. Eso provocó la derrota definitiva, en mi opinión. Pero insisto, compren el libro y usted, profesor, nos va a contar cuánto vale y dónde comprarlo. Antes de dar a conocerlo, el aviso comercial que me estás pidiendo, publicitario, que es muy importante, yo quisiera decir una cosa que es fundamental. Nosotros no estamos apostando, por lo menos en el libro, y ninguno de los escritos apuesta por decir que el acontecimiento, la rebeldía que expresó ese pueblo haya sido en vano, pero sí hay un efecto de que eso fue derrotado y no sirvió mucho, o nada si tú quieres, que tiene que ver que la protesta enorme, gigantesca, no fue capaz de romper, quebrar la estructura del poder en los 5 meses que tuvo mayormente vigencia. Y eso obedece a una serie de elementos que muchos de los autores reconocen que se han señalado como deficiencias de esa protesta. Y ustedes son uno de los mayores exponentes de esa situación, ¿ya? Nosotros escribimos otro libro que se llama, ¿cierto?, ¿Qué pasó con la revuelta popular de 2019? En marzo del 2021, cuando ya estaba en marcha todo lo que era el proceso de institucionalización de este proceso, y ahí dijimos, el grupo de personas que escribió ese texto, incluyéndome, dijimos que el encierro electoral era el momento de la derrota de la revuelta. ¿Por qué? Porque la revuelta, ¿cierto?, fue encerrada electoralmente, institucionalmente, y canalizada toda esa potencia hacia esa situación que tú señalabas, ¿no? Y no fuimos capaces de romper aquello. El movimiento nos fue producto tal vez del encierro real sanitario, si tú quieres. Entonces, tenemos que terminar hace 5 minutos. Entonces, sí, nos queda claro de que habría que pensar esa situación de por qué no fuimos capaces de romper y quebrar la estructura de poder. Eso es lo que a mí me interesa dejar claro. Dicho esto, y concordando contigo en los otros aspectos que señala, quiero invitar a todos a comprar el libro.
El libro ya esta semana va a estar listo, sale de la imprenta y vamos a tenerlo ya a la venta a partir de fin de semana. Vamos a comunicarlo a través de todos los medios en qué lugar habrá que comprarlo, y seguramente va a ser directamente con Ediciones Pueblo Unido. Es muy bonito la editorial nueva que tenemos en este momento, Pueblo Unido, y más o menos el libro creo que va a salir bastante barato, así en términos de costo, que no va a ser algo muy caro, para que va a moverse entre los 10.000 y los 12.000 pesos para todo el público. Así que va a ser comunicado, vamos a hacer varias presentaciones presenciales en varios lugares que nos estamos trabajando para ello, y ahí va a estar también el libro a disposición de todos nuestros auditores. Es un libro que comenzó a circular mucho antes de que estuviera listo, pero tiene que ver con las urgencias también del momento político. Creo que y ha despertado mucho interés. Ya he tenido que estar en varias discusiones en torno al planteo que aparece en el libro. Y eso a mí me parece muy atractivo, que la gente esté interesada en discutir el tema, de qué sirvió. Ahora mismo se está haciendo en otro espacio de la virtualidad comunicativa, discutiendo también de qué sirvió la revuelta. Así que no estamos mal enfocados. Así que yo a todos y a todas y a todos les invito a estar atentos al momento en que el libro comience ya su recorrido físico y no virtual por las redes. Gracias. Bueno, comprometemos, por supuesto, a darlo a conocer, y también en nuestro diario digital Huerquén Rojo, para que más gente se interese en comprarlo. Yo sé que tú has hecho un gran esfuerzo y meritorio, porque está esta idea que a mí me parece peregrina de que nadie lee ya, lo cual es mentira. Lo que pasa es que hay que poner al alcance de la gente temas interesantes. Sí. Muchas gracias, por hoy nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches a todos, gracias Willy por la atención.